Continuación es el video del equipo número 1 conformado por Paola López Olivera Cortés, Marlene Hernández Cerón, María Fernanda Iniestra Torices y su servidora Valeria González Carvajal. Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue una política de Estado ejercida por fuerzas militares armadas con el fin de eliminar a personas que tuvieran un vínculo con grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros estaban conformados por un número de personas que exigían sus derechos humanos y que estaban en contra de algunas actividades del gobierno mexicano. Esta guerra tuvo inicios en los años de 1960. Hubo un gran cambio en el sistema jurídico mexicano. Esto fue debido al desaparecimiento de Rosendo Radilla Pacheco, un ciudadano guerrerense que en 1974 fue detenido por un retén militar ilegal y posteriormente se dio por desaparecido. Debido a que el Estado mexicano no hacía nada al respecto, la Corte Interamericana, el 23 de noviembre de 2009, dio sentencia condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. México ha sufrido grandes cambios estructurales sin duda y en 2011 la Suprema Corte de Justicia dijo que en las sentencias de la Corte Interamericana que participara México tendría que ser obligatoria la asistencia de las autoridades mexicanas y en las que no fuera así tendrían que ir como criterios orientadores. También a los jueces se les estableció un control de convencionalidad y se estableció nuevas reformas en la Constitución mexicana que ayudaran a los derechos humanos, al igual que se creó el bloque de constitucionalidad. En el sexenio de Vicente Fox se logró acceder a los archivos sobre la Guerra Sucia. Posteriormente se volvieron a ser privados y desaparecieron, dejando sin respuesta muchos acontecimientos sobre esta guerra. Buenas tardes. Yo les voy a responder la segunda pregunta. ¿Por qué fue el ataque a Rosendo Padilla por parte del Estado mexicano y el porqué de la importancia de este caso? Bueno, Rosendo Padilla en sus tiempos libres escribía corridos cuyas letras reflejaban la indignación de las injusticias, llamando a la gente a organizarse y exigir los derechos, por lo que convertía a Rosendo Padilla en un personaje incómodo para el gobierno. Debido a esto, el 25 de agosto de 1974 le detuvieron ilegalmente en un retén militar y fue visto por última vez en Atoyac de Álvarez Guerrero. Según mis fuentes, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano por haber sido el primer caso en el que la Corte IDH condena al Estado mexicano, como por tener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran relevancia para la vida pública del país. Muchas gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre los 4 criterios más importantes que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a la materia en derechos humanos, con base a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Radilla Pacheco. Como primer punto, se estableció un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Es decir, en caso de que un juez, autoridad, tenga que elegir la norma a aplicar a tu caso, debe elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución o un tratado internacional o una ley. Como segundo punto, derechos humanos con rasgo de constitucionalidad. Reconoce la universalidad, la interdependencia, la invisibilidad y la progresividad de los derechos humanos. Como tercer punto, los tratados internacionales están al nivel que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o sea, creando un bloque de constitucionalidad y dejando atrás la teoría de la supremacía. Como cuarto punto, una reforma al Código de la Justicia Militar, en que los jueces militares no serían competentes para juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos, ordenando que dichos casos sirven para la justicia ordinaria federal. Muchas gracias, es todo por mi parte. Ahora va nuestra compañera. En respuesta a la pregunta número 4, para que el control difuso sirva, se divide todo el control en diferentes órganos y cada uno de estos debe de servir con su parte con base a la ley o estudiando lo que haya sucedido. De mi parte, la Guerra Sucia fue algo muy feo para el país mexicano, sobre todo por la cantidad de desaparecidos y muertes que hubo en el país. Algo bueno de esto fue que hubo un gran cambio
para que se tomaran en cuenta los derechos humanos y que haya más formas de defenderse y evitar tanta violencia en nuestro país.